qué bueno que nos estés escuchando un viernes más ahí con, no sé qué estás haciendo con tu cafelito, a lo mejor nos estás viendo en YouTube, escuchando en Spotify, pero sea donde sea, de verdad qué bueno como siempre. Que nos estés escuchando, disfrutando con nosotros, nutriéndote de esa urgencia por llevar el mensaje del Evangelio. Así que qué bueno, celebramos que estés compartiendo también todo esto en tus redes sociales, con tus grupos de WhatsApp. A lo mejor se te ha venido algún nombre para compartir algún episodio anterior que hayas visto, así que muchas gracias por eso. Estamos súper encantados con esta comunidad tan preciosa que nos está escuchando. Y hoy tenemos la segunda parte de este episodio con Jorge y Shirley. Muy bienvenidos. Muchas gracias. De nuevo a este podcast. Te voy a dejar por aquí el link en YouTube para que puedas ver, si te lo perdiste, es el primer episodio donde hablamos un poco de este matrimonio bomba apasionado por Jesús y por el discipulado, un resucitado y alguien que fue rescatada y que escuchó la voz de Dios, digamos, en un sitio bastante interesante, curioso. Así que qué bueno teneros por aquí. Realmente lo que vamos a tratar en esta segunda parte con vosotros es algo que me apasiona demasiado, ¿no? Y me gustaría, nos apasiona demasiado, ¿no? Tenemos que gestionar esto. Tenemos que, oye, aquí solo invitamos a gente apasionada, ¿eh? Ahí tienen que cuadrar el nivel de decibelios. Junior, que está ahí en el sonido, con tanta emoción y con tanta pasión que se desprende por aquí, por los micrófonos. Pero me encantaría comenzar, porque yo leo esto, ¿no? Yo leo esto, que es algo que se escucha mucho, ¿no? Este versículo, ¿no? De Mateo 24, ¿no? 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿no? Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Que cada vez escuchamos más sobre el regreso de Jesús, ¿no? Que queremos que Jesús regrese, ¿no? Y qué bueno es interceder y qué bueno es orar por las naciones, pero la mejor forma o el camino de ver esto hecho una realidad es siendo enviados, es yendo, es siendo discipulados. Y aquí hay algo que es paradójico, que no cuadra, ¿no? Sí. De todo el millón de cristianos, millones y millones de cristianos convertidos y que hay en el mundo y que van a iglesias, ves el número de personas y ves lo que queda por alcanzar y tú dices, no tenemos stock suficiente. Wow. O sea, no tenemos... ¿Dónde está el mercado logístico de Dios? ¿Qué está pasando con el mercado logístico de Dios? Porque todos queremos que Jesús venga, queremos que sea el fin, queremos verle cara a cara, pero hay algo que está pasando en el almacén de la tierra. Hay algún tipo de, digamos, de trámite logístico que yo creo que está dormido. Porque las estadísticas no cuadran. Porque si todos realmente despertáramos, pudiéramos cumplir ya las escrituras, se podría acelerar. Dice, y entonces vendrá el fin. Esto es una promesa. Ahora, lo que vamos a hablar un poco aquí es de este mercado logístico. Sí. Dios tiene un arma secreta en un continente, pero este continente necesita despertar. Necesita, en lugar de hincharse, sí. No tenemos absolutamente nada en contra de las mega iglesias, de los mega eventos. Gloria a Dios por eso, Dios se mueve ahí. Pero es que Dios nos está haciendo un llamado, según a este versículo, a salir y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué pasaría si este mercado logístico se tambaleara, despertara y enviara al menos a uno a lugares
no alcanzados. Sí. De esto es lo que queremos Sí. hablar hoy, ¿no? Entonces es un tema impresionante y no sé quién quiere empezar de los dos. Creo que esto también tiene que ver mucho con algo que se llama Coalición 21, que nos encantaría que pudierais un poco hablarnos de la visión, de este despertar de la iglesia. Yo veo que esto es como una especie de sirena, ¿no? Está sonando y está diciendo despierta y envía. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? ¿Y qué nos puede decir Shirley? ¿Cuál es vuestra visión de este mercado logístico, de esta arma secreta? ¿Dónde está Dispara, situado en el mundo? Mira, para todo lo que has dicho es excelente, pero para entender eso, creo que en general, en el mundo, en la iglesia cristiana, hay dos razones por las que no estamos enviando misioneros para que todas las naciones sean alcanzadas, y es porque no se contesta la pregunta del por qué, y luego ya que se contesta la pregunta del por qué, ahora el cómo hacerlo. Y la pregunta del por qué tenemos que enviar a por lo menos un misionero a todos esos lugares es porque en la Biblia hay una prioridad, y es de que el conocimiento de la gloria de Cristo sea que llene toda la tierra. Mira la ambición, en inglés me gusta porque dice Pablo, hice esto mi ambición. Mira el enfoque de Pablo, está en Romanos 15, y me encanta este versículo porque está súper conectado con el versículo que leíste de Mateo 24:14, lo leí yo, no sé si han leído Pasión por las Almas de Oswald Smith, y él dice que ese versículo dice, como describe la escena en el infierno, que todos los demonios se saben ese versículo de memoria. Es el versículo que todos se saben porque saben que su fin se acaba cuando todas las naciones le alcanzan. Entonces todos están trabajando. Ay, qué fuerte eso que acabas de decir, ¿eh? O sea, es muy Ese fuerte. es el fin. Ese es el fin Por eso hay para tanta ellos. traba, por eso hay tanta Hay distracción. tanta traba y de veras hay tanta distracción aún en el pueblo de Dios para hacer esto que mira, yo lo he visto por los últimos 15 años. He dedicado mi vida para esto y veo tantas trabas dentro de la iglesia para enviar. O sea, hay tantas cosas que pasan, ¿no? O sea, espiritualmente, en todo sentido. Entonces, ¿por qué? Porque la meta de Dios es de que cada tribu, lengua y nación le conozca. Me encanta lo que dice Apocalipsis 7:9, donde dice que vi a gente de cada tribu, lengua y nación adorando a Cristo, porque Cristo es digno de recibir esa gloria de cada nación. Entonces, eso va a suceder. Está escrito Apocalipsis 7:9, va a pasar. Y Dios ha escogido a su iglesia para ser esa gente, esos embajadores que lleven el evangelio y lo hagan. Y Pablo lo entendía, y mira lo que dice en Romanos 15, dice, de esta manera me esforcé. En la versión en inglés dice, hice esta mi ambición, en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido. O sea, su meta no era llegar a lugares ya cristianizados, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. La meta de Pablo es donde no hay bandera de Sión, que la gloria de Cristo resplandezca, ¿no? Entonces su meta era llegar a España porque para él era lo último de la tierra. Y nuestra meta como iglesia es llegar a los lugares menos alcanzados que ahorita la mayoría están, el 97% de los pueblos no alcanzados, que todavía quedan aproximadamente 7,000, que son 3,000 millones. 7,000 pueblos no alcanzados. O sea, 3,000 millones de personas no tienen acceso al evangelio, no tienen acceso a Biblias. En su vida han escuchado de Jesús. No tienen ni idea. O sea, como un amigo que estaba en Turquía dice que llegó, él estaba ahí en un café, llegó un chico y luego dice, oye, ¿puedo practicar el inglés? Porque escuchó que estaban hablando inglés. Sí, pero estamos hablando de Jesús, le dice el otro. Ah, vale, se sienta y empieza a ver su reloj y dice, oye, ¿a qué hora va a llegar Jesús? No, Jesús de la Biblia. ¿Cuál Biblia? No tienen idea. 3,000 millones de personas no tienen idea. Y como tú dices, por cada pueblo no alcanzado hay 1,000 iglesias evangélicas. Wow. Por cada pueblo no alcanzado hay 1,000. 1,000 iglesias evangélicas. O sea, los recursos económicos, los recursos humanos. Algo pasa en el mercado logístico. El problema es eso. El mercado logístico, me encanta, nunca había escuchado eso. Pero el problema es cómo vamos a movilizar. El problema es cómo vamos a movilizar ese mercado logístico. Hay tanto potencial. Entonces, lo dije, ok, hay que contestar la pregunta del por qué y luego el cómo. Entonces, esto que voy a decir
puede sonarle a mucha gente un poco contraproducente, pero podemos decir entonces que el enemigo está más interesado que se llenen, o sea, que se llenen iglesias a que se envíe a uno. Yo creo que sí. Yo creo que Yo sí. creo que sí. O sea, el enemigo está... No están en oposición. O sea, queremos que las iglesias... Es más, yo he visto que el efecto de una iglesia que tiene la pasión de llegar donde no se ha alcanzado, ¿sabes quién se ve más bendecido? La Lo iglesia. local. Lo Porque local. toda la iglesia está envisionada, está apasionada, está dando Wow. más generosamente, Wow. está saliendo a evangelizar. Y de esa cultura Wow. de hacer discípulos surgen mira, todos estamos... El hacer discípulos no es un llamado, es un mandato. Todos estamos... Es una tenemos el orden. mandato de hacer discípulos. La gran pregunta es no si tengo que hacer discípulos, sino dónde hacer discípulos. Y los misioneros, básicamente la distinción de un misionero y un no misionero es que el misionero Dios le llama a ir a un lugar que donde no es su idioma, donde es otra cultura, y va a llegar a ese lugar a aprender ese idioma, esa cultura, y va a ser discípulos como estaba haciendo en su región. Ahora va a ser discípulos donde no hay. Y yo me pregunto, ¿cuántos habrá con un deseo, a lo mejor tú que nos estás escuchando, de ser enviados, pero bajo una cobertura también? Tenemos que hablar de esto, ¿no? De iglesia que simplemente quiere hincharse más y no ofrendar en cuanto a esto, no responder al mandato de ser enviados, ¿no? Porque yo sé que también hay muchas personas que están sintiendo esto y viendo eso en su corazón y siendo despertados, pero muchas veces, digamos, lo que recibimos en la iglesia es simplemente vamos, entramos y salimos, recibimos nosotros, pero no estamos dando, no estamos siendo enviados, ¿no? Entonces también puede haber mucha frustración por esa parte de que una persona se encuentre con muchas barreras para cumplir y para ser enviado, ¿no? Yo recuerdo que estuve en una iglesia hace poco, no era aquí en España, y yo veía las manzanas alrededor de la iglesia llenas de filas y filas, miles y miles y miles de personas. Y yo decía, wow, qué bien, ¿no? Pero a la vez yo no podía evitar, ¿sabes? Yo decía, si de esta cola, imagínate, de 100, si se enviara uno a un lugar no alcanzado, a donde dice Pablo, donde no había fundamento, digo, entonces vendría el fin. Pero estamos como tan distraídos y tan ensimismados en este mercado logístico, ¿no? Que es necesario que se levanten personas también como vosotros, que inspiren a ser la sirena, el despertar de la iglesia en este sentido, ¿no? Sí. Me gustaría que habláramos un poco, y no sé si Shirley, si puedes contarnos, yo sé que tenéis también que Dios os está usando mucho en Coalición 21, y Coalición 21 va mucho que ver con esta visión. No sé si puedes contarnos un poco, Shirley, qué estáis haciendo ahí, cuál es el llamado, de qué manera estáis de alguna forma haciendo posible todo este tema que estamos hablando, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacerme la fuerte y no quebrantarme, porque creo que este tema es algo que está ardiendo en el corazón de Dios y nos ha dado un poco de su corazón o lo suficiente para que podamos hacer todo lo que está en nuestras manos para bendecir la iglesia local y movilizarla eso al corazón de Dios, porque todo viene de allí, ¿no? De la palabra y del corazón de Dios. Y yo creo que la iglesia necesita volver a escuchar al Espíritu Santo como en Hechos, cuando dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Creo que necesitamos volver a escuchar al Espíritu de Dios, ver con los ojos de Dios y con el corazón de Dios estas 7,000 etnias sin lugar no alcanzado. Y bueno, de todo esto ha nacido lo que es Coalición 21. Le llamamos coalición porque es una colaboración. Creemos que solos no vamos a poder, y que la cultura de Dios en la escritura es el equipo, es la iglesia en el mundo, ¿no? Y que uniéndonos, colaborando, quitando esos intereses personales y uniéndonos por la visión de Cristo, por el reino de Dios, juntos podemos realmente ocasionar un impacto en este tiempo. Y se llama 21 porque habla de los 21 países hispanohablantes, incluyendo España, ¿no? Toda Iberoamérica. ¿Y por qué nuestro foco está ahí? Creemos que
que sí, que la arma secreta de Dios es Latinoamérica, porque tenemos más de 52 millones de cristianos en Latinoamérica. Y hace más de 200 años Latinoamérica vivía en oscuridad, no tenía evangelio, no tenía a Cristo, pero mira, vinieron misioneros de América, de Inglaterra, y han inundado todo nuestro continente. Si tú ves el mapa misionológico, ves que Latinoamérica está llena del evangelio, o sea, hay Biblias, es impresionante. Fui a Ciudad de México y casi que en cada esquina me encontraba un predicador, y eso era algo que a mí me daba mucha alegría, pero a la misma vez decía, ¿qué onda donde no hay, no? ¿Qué onda donde no hay? Como decía Spurgeon, que la sal toda junta, imagínate comerte una bola de sal, ¿no? Qué horrible, pero la sal está diseñada para ser esparcida, y Jesús dice que nosotros somos la sal, y muchas veces tenemos esa tendencia, ¿no? Desde agruparnos y quedarnos allí en donde estamos con el evangelio, pero realmente el propósito de Dios es ser esparcido. Entonces, Coalición 21 lo que intenta es bendecir a la iglesia local, número uno, en un aspecto en lo que es envisionar. Vemos que el problema no son las faltas de recursos, el problema no es que no haya cristianos, sino que el problema es que necesitamos volver otra vez a la visión de Cristo, de hacer discípulos localmente y en todas las naciones, ¿no? Y número dos, vemos una gran necesidad de entrenamiento. Es decir, hay gente que quiere hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en Coalición 21 queremos ayudar a los pastores de las iglesias a cómo ellos pueden entrenar, porque el llamado de Dios es hacia la iglesia, que la iglesia pueda entrenar, pueda capacitar a sus propios miembros para ser discípulos, no solo en lo local, sino aquellos que tienen ese llamado transcultural. Y por último, también tenemos la parte del envío, es decir, queremos ayudarte y conectarte con una red de equipos saludables que están entre los pueblos no alcanzados con la visión de plantar iglesia. Estamos agradecidos por todos aquellos que tienen visión de plantar, hacer hospitales o orfanatos, y todo eso es bueno y es necesario. Y es bueno si acaba en hacer discípulos y presentar el evangelio, pero específicamente conectamos con equipos que tienen visión de plantar iglesias. Su visión es hacer discípulos de Cristo allí donde están. Entonces, eso es lo que es Coalición 21, es una colaboración para ayudar a la iglesia local. Entonces, veis claramente, primer paso, que me encanta lo que has dicho envisionar, entrenar y envío. Y el primer paso es, digamos, insuflar visión a Latinoamérica, ¿no? Sí. Para el envío, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis? O sea, hablando ya de manera práctica, ¿no? O sea, me imagino en una iglesia, ¿no?, local de Latinoamérica que está siendo conmovida por esto de enviar hacia el lugar no alcanzado por este mandato, y tiene cuenta quizás con recursos, pero ¿cómo insufláis visión? O sea, porque realmente en muchos casos, la mayoría están saliendo de su propia comodidad, ¿no? Jamás a lo mejor han enviado a un misionero y no tienen ni idea de cómo cuidar tampoco en medio de ese envío, ¿no? Y si es una familia, escuché el otro día un testimonio de alguien que me dijo: Marta, nosotros vinimos aquí a España siendo enviados, pero tristemente nuestra iglesia local nos dejó de apoyar a los 6 meses. Entonces, y nos encontramos aquí y solos, ¿y qué hacemos? Sí. ¿No? Entonces, o sea, tiene que haber una cobertura. ¿Cómo hacéis eso? Es para estar 3 horas aquí o más. Se me vienen 1000 historias. Pero así como... Mira, yo quiero lo más... yo sé que nos están escuchando... pastores y no pastores, gente. Y quiero decir que llevamos 2 años que plantamos una iglesia, y por años he sido muy evangelista y movilizador, ¿no? Y con facilidad hablaba como hasta con, me arrepiento, ¿no? Hasta con un tono de juicio hacia los líderes. Y ¿por qué no están haciendo suficiente? Pero ahora, ya que soy pastor, veo la carga que es tener una iglesia, muchísimo. El peso, y veo que mira, estás lidiando con tu familia, con la iglesia, y luego me estás pidiendo que mande misioneros allá. Oye, apenas estamos, o sea, sobreviviendo aquí, ¿no? Lo entiendo,
lo entiendo y eso, o sea, nosotros tenemos una iglesia pequeña y la verdad que lo entiendo. Entonces, quiero decirte que te entiendo, pastor, pero no significa que no se pueda hacer. Porque cuando nos apasiona el corazón de Dios, mira, una mamá, imagínate que un carro atropella a un niño. Esa mamá, yo he visto vídeos, ¿no? Donde la mamá agarra fuerza de donde sea Sí. y levanta el coche, ¿no? O sea, porque cuando amas a algo, Wow. haces lo que sea para que salvara Sí, eso, ¿no? sí, Entonces, claro. lo primero es de que la iglesia entienda, o sea, que el corazón de Dios, que es cada tribu, lengua y nación, se ponga en sus corazones y así, y solo ahí van a hacer todo lo que sea necesario para enviar misioneros a los pueblos no alcanzados. Entonces tú preguntaste, ¿cómo hacerlo? Mira, nosotros creemos en usar herramientas prácticas para hacerlo. Ahorita nosotros tenemos una herramienta muy sencilla, bíblica, y que todos lo pueden usar, se llama Explore. Son 7 semanas, donde por cada reunión, por semana dura hora y media, y las lecciones básicamente te enseñan la base bíblica de las naciones, cómo están las estadísticas, y luego te enseña cómo cada cristiano puede participar en la gran comisión, orando, dando, movilizando, yendo y evangelizando y haciendo discípulos localmente. Entonces, eso es solo una herramienta, hay más herramientas, pero yo creo que los pastores aprendiendo, tenía una conversación antier con un pastor de la Ciudad de México, él quiere, mira, que él estaba entusiasmado, dice, somos una iglesia de 180, queremos evangelizar, hacer discípulos aquí, pero queremos enviar misioneros. Jorge, bueno. Dinos cómo. Entonces dije, mira, vamos a hacer esta herramienta, y creo que eso trae la base para el que todos comprendan el por qué. Y ya después vamos actuando con otros entrenamientos para el cómo. ¿Cómo aprendo a hacer evangelismo? Que en The Red Box nosotros les enseñamos caja roja para aprender cómo evangelizar, la base, pero también les enseñamos herramientas prácticas para ser discípulos de una forma sencilla, bíblica, práctica. Muy bueno esto que estás diciendo, porque quizás hay pastores que nos están escuchando, líderes, y pueden ver que esto es un gigante ahora mismo delante de ellos, precisamente porque, como decías, ¿no? Y queremos dejar esto bien claro, o sea, el ministerio pastoral es de admiración, cuidar a la oveja, eso Los amamos, pastor. es admirable de verdad, y gracias por todo lo que hacéis y por lo que estáis respondiendo ahí. Qué bueno que somos un cuerpo y que Dios nos ha dado varios ministerios que están escritos, y hay uno apostólico que precisamente es ir y levantar obra, y qué bueno es que delegar es de Dios, aunque nos cueste muchas veces, pero somos un cuerpo, somos un reino, cada uno ha sido llamado a algo, y entendemos que tiene que haber gente dentro del redil escuchando y limpiando las heridas con las que vienen esas ovejas, pero también otros que tienen que salir y plantar otro redil fuera, ¿no? Sí. En un pueblo no alcanzado. Vamos a dejar abajo en la descripción de este vídeo información, si os parece, sobre este curso Explore, también vuestro email o contacto para que aquellos que nos están escuchando puedan ponerse en contacto con vosotros. Me encanta que has dicho que son como pasos tranquilos, no es el envío ya, ¿no? Esto tiene pasos, sí. Hay que hacerlo con sabiduría, pisando firme sobre lo que se va a hacer, porque tampoco queremos enviar y que luego esas personas se sientan totalmente cero respaldadas, ¿no? Tiene que haber un apoyo ahí en todo, ¿no? Contadme un poco también sobre Coalición 21, no solamente está Explore, tenéis también algo en verano, ¿no? Sí. Quizás hay personas que nos están escuchando y es una buena oportunidad también para hablar de esto, porque es un entrenamiento abierto, accesible. Entonces, ¿podéis contarnos un poco de esto? Sí. Este entrenamiento, mira, como dijimos, la primera fase es envisionar, que la gente entienda el por qué, pero la siguiente es cómo lo hago. Entonces creemos que eso sí se puede aprender en línea a herramientas, pero lo que hemos hecho es de que en verano, julio y agosto del 2025, aquí en Madrid, vamos a hacer un entrenamiento para movilizadores. Es decir, estas personas que el pastor o los líderes ven que pueden entrenar a su propia iglesia para ser discípulos localmente y globalmente. Entonces, de estos 2 meses los van a dedicar para aprender herramientas, para aprender principios, y luego vamos a estar contextualizando un plan para cada iglesia. Entonces, gente que quiera implementar esto en su iglesia, es como que vamos por 8 semanas, vamos a estar hablando, ok, ¿cómo podemos implementar estas herramientas, este proceso en tu iglesia? Porque cada iglesia se ve muy diferente.
O sea, cada iglesia es todo el mundo, ¿no? Entonces, tal vez algunas herramientas, estrategias no van a aplicarse en otros contextos. Entonces, como equipo, vamos a estar ayudando a cada uno de los participantes. Es cupo limitado, como 10, 15 personas van a poder estar ahí. Queremos hacerlo eso más seguido, pero vamos a empezar con el verano del 2025 aquí en Madrid. Y bueno, ese es para que puedan implementar ese paso del cómo. No sé si quieres decir algo. Sí, vas a vivirlo en vivo y en color. También vas a aprender mucho lo que estamos hablando, ¿no? Cómo evangelizar en diferentes contextos, a musulmanes, hindús, porque aquí pues hay una multicultura en Madrid, ¿no? Y vas a vivirlo, no solamente son clases que vas a tomar teóricas, sino que también vas a tener la oportunidad de practicar mucho lo que se te va a dar. Y quería recalcar eso, que son plazas limitadas y que, bueno, estamos apuntando hacia Latinoamérica, así que si hay algún pastor, movilizador, misionero interesado en este tema, pues estaríamos muy encantados de serviros y poder compartir con ellos lo que Dios nos ha dado. Y valga, también quiero decir esto, que no es algo nuevo, no es como, sino simplemente es alinearnos a lo que está escrito en la palabra. Estas herramientas y estos principios bíblicos, la verdad que son sencillos y son reproducibles porque lo vemos en la palabra. Entonces, lo que vamos a enseñar es simplemente poner en práctica. Yo creo que es un llamado de Dios también para la iglesia, ¿no? Volver a la senda antigua. A veces queremos reinventar y hacer cosas y muchas estrategias humanas que, bueno, puede funcionar menos o más, pero yo creo que la garantía, lo que nos garantiza que esto va a ser una bendición y va a funcionar, es que simplemente nos estamos alineando a la palabra de Dios, a ser discípulos, a evangelizar bíblicamente. Y bueno, eso es lo que vamos a ver y vamos a experimentar eso, la palabra de Dios en acción en el día a día. Wow, qué bueno, ¿no? Que Dios está despertando movilizadores, que son esa sirena, ¿no? En el mercado logístico que decía al principio. Me gustaría comentar algo rápido de eso, porque tú dijiste muchas estadísticas, o sea, la iglesia en Latinoamérica y en España aproximadamente son 52 millones. Y somos la sección que menos envía misioneros. Es una triste realidad. O sea, en México, por cada 33,000 cristianos, solo uno es enviado. Tú hablabas de uno de cada 100. Estamos hablando que en la actualidad es uno de cada 33,000. Es una locura. Es una locura, pero imagínate que la iglesia, el gran gigante, se despierte. Y uno de cada 100. Estaríamos hablando de 520,000 misioneros. Y luego ve lo estratégico que es. Mira, yo fui a Egipto el año pasado y hablaba con el taxista y le decía, ¿cuál es la cultura que más te gusta o que se parece más a la egipcia? ¿Sabes lo que me dijo? Los mexicanos. ¿En serio? Los mexicanos. O sea, Qué físicamente y culturalmente, ¿no? El latino, por ejemplo, hablamos español y el español España fue invadido por los árabes, entonces hay más de 7,000 vocablos que se parecen al árabe. Entonces es mucho más fácil aprender para uno que habla español árabe que para cualquier otro, ¿no? Para alguien que habla inglés en general, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos tanta gracia con esas personas? Por ejemplo, tenemos una misionera mexicana, una amiga nuestra que está en Nepal, y ella dice que creen que es una de Nepal y tiene una gracia de Dios. Y una vez fui a un país Medio Oriente, en Irán, y básicamente le decía que era mexicano, y me decía, México, Rafa Márquez, que es era un jugador muy, muy bueno de fútbol. Entonces hay una gracia muy bonita. Creo que la iglesia, este es un llamado, que ya no nos veamos como campo misionero, sino como una fuerza misionera, que lo somos, pero es despertarnos, ¿no? Entonces me recuerda, el libro de Ageo es mi libro, de mis libros favoritos de la Biblia, porque el pueblo de Dios no estaba haciendo la obra de Dios, el templo estaba descuidado. Y el mensaje que Dios le dio a Ageo es, dile al pueblo que regrese a mi obra. ¿Saben por qué no le está yendo tan bien? Dice, porque han descuidado mi casa. Y creo que el mensaje para la iglesia de Latinoamérica es, hay un templo que está constituido por piedras vivas de cada tribu, lengua y nación. Y hemos descuidado esa obra. Iglesia, despertémonos, como dijo Ageo,
para reconstruir el templo. Pero no está hablando de un templo físico, está hablando del templo de la iglesia que está constituido de cada tribu, lengua y nación. Hay que ir por esas piedras y despertarnos a esa realidad. Wow, qué bueno esto que has dicho, Jorge y Shirley. Me quedo con varias cosas, ¿no? de este podcast. Creo que precisamente el anestésico que está insuflando el infierno al arma secreta de Dios que es Latinoamérica, para que se duerma, para que no despierte, es algo evidente, pero que si ese gigante, como has dicho, Shirley, despertara, esto sería brutal, ¿no? Veríamos ese fin. La iglesia despertaría y sería impresionante la manera en la que se movilizaría para alcanzar a toda tribu, lengua y nación que todavía no tiene ni idea de qué se trata el evangelio, ¿no? Que jamás ha escuchado a Jesús como el Salvador, que murió por ellos en una cruz. Esto es realmente muy fuerte porque lo damos por sentado en nuestras naciones, pero no sé, tú que nos estás escuchando, o sea, si puedes hacerte una idea de esto, o sea, es como que es demasiado fuerte, o sea, que no sepan que Cristo murió por ellos y la esperanza que tienen, que jamás hayan tenido una Biblia en sus manos. Realmente hay una urgencia impresionante, ¿no? Y me quedo también con algo que habéis comentado, la sal hecha para ser esparcida por el mundo, ¿no? No podemos concentrarnos, ¿no? Siendo... sí, amoldándonos a una saturación salada, ¿no? Sí. Sino que tenemos que esparcirnos por toda la tierra y esta es la urgencia que hay. Así que muchas gracias, Jorge y Shirley. No sé si quieres decir algo más. Sí, anoche estaba orando por este podcast y bueno, por estas realidades, y quiero leeros un pequeño mensajito que creo que viene del corazón de Dios y es un mensaje para la iglesia aquí en mi amada España, ¿no? No sé si pueden poner la musiquita de fondo. No te creas. Hay Junior en el sonido. Junior. Amada iglesia en España, es tiempo de creer, hacer lo que eres entre los tuyos y más allá. ¿Crees que eres embajador de Cristo? ¿Crees que se te ha dado el Espíritu Santo con poder para que seas un testigo feroz del Evangelio? ¿Crees que aunque eres una manada pequeña, Dios está contigo? ¿Crees que Dios te ha dado ya las naciones como una herencia? Necesitas escuchar, creer y obedecer lo que el Espíritu Santo está diciendo. Amada iglesia hispana, hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, vivías en oscuridad. No había en ti casi luz, había mucha tiniebla y eras huérfano. Pero por la gracia de Dios, Él envió a tus tierras, tus montañas, tus barrios y tus pueblos, y a casi cada rincón de tu continente a hombres y mujeres valientes, profetas de Dios, pastores y evangelistas para que ya no vivieras en esa oscuridad. Al pasar el tiempo, hay una gran luz que ha resplandecido sobre ti. Hoy hay entre ti más de 52 millones de creyentes. Has recibido el Evangelio, pero ahora es un tiempo diferente. Ahora te toca a ti. Ahora Dios te quiere usar y te toca gastar las sandalias del Evangelio, yendo y exportando, enviando por la gracia de Dios lo que se te ha dado, el Evangelio de Jesucristo. Hay muchos pueblos. Se hablan de unas 7000 etnias que no tienen acceso al Evangelio. No tienen Biblias ni creyentes, ni radio, que vivan entre ellos y les hablen del amor de Dios. Es hora de salir, es hora de enviar, es hora de ser la fuerza misionera más grande de la historia. Querida iglesia hispana, eres el arma secreta de Dios para este tiempo. Podemos alcanzar un gran botín de almas para llevar al Rey Jesús. El reloj de Dios, el Cairo de Dios, es ahora y es ya sobre ti. Wow, muchas gracias Shirley por compartir esto. Es tiempo de desgastar en Latinoamérica, el mundo hispano, esas sandalias del Evangelio. Basta de quedarnos, ¿no?, en nuestros propios lugares y ser enviados realmente a todas estas personas que están pidiendo ayuda y que necesitan de Cristo, un evangelio que nunca han escuchado. Pues terminamos con estas palabras preciosas, directas del corazón de Dios.
Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Estoy segura que esto te ha inspirado muchísimo. Te dejamos toda la información abajo para que puedas acceder a más contenido de Coalición 21. No te lo pierdas. Nos vemos la próxima semana. Chao.